Corazón abierto. La libertad de ser genuino. Bienvenido a un nuevo episodio, serie especial aquí en el podcast A Corazón Abierto, porque la vida tiene sorpresas y a corazón abierto también. Nos encontramos en nuestra Convención Nacional de Jóvenes y no queríamos desperdiciar el tiempo ni las oportunidades, porque en la convención los que son de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial saben que en las convenciones todos nos reunimos, de los 9 departamentos, de los 4 puntos cardinales. Yo en este momento estoy con mis amigos, que solo los veo 2 veces al año, en la Convención Nacional y en la Convención de Jóvenes. Y es por eso que estoy aquí con ellos. Y vamos a tocar un tema muy, muy importante, que es la vida del hijo de un pastor. Todos somos hijos de pastores aquí desde la cuna. O sea, bueno, por lo menos desde muy pequeños, pero muy, muy pequeños. Hemos nacido juntos. No, mentira, no hemos nacido juntos, pero hemos... Casi. Hemos crecido juntos. Corrijo, hemos crecido juntos. Nos conocemos de toda la vida. Conocemos cómo éramos de niños, cómo éramos de adolescentes, ahora cómo somos de jóvenes. Algunos hemos pasado tiempos un poco difíciles, pero Cristo los ha salvado, aleluya. Amén. Pero voy a dejar que se presenten. No, mentira, yo los voy a presentar. Aquí, a mi lado izquierdo, está mi querida amiga Cecia Campos. Cecia, saluda. Dios les bendiga, un gusto, un placer estar aquí en un episodio más de A Corazón Abierto. La libertad de ser genuino. Ya. Aquí por mi lado izquierdo está Enrique Valenzuela. ¿Qué tal? Dios les bendiga. Para mí es un gusto estar aquí en tu programa, Annelies. Hasta que al fin aceptó la invitación. Y a su lado está mi querido amigo Uziel Jair Soto Correa. Bueno, Dios les bendiga a todos. La verdad, un privilegio estar en este programa. Y bueno, somos fans desde el inicio, ¿no? Aquí apoyándonos entre amigos. Hoy vamos a desmantelar la vida del hijo de un pastor. De verdad, ¿quieren saber la realidad? Estamos a corazón abierto, ojo. A corazón abierto, aquí se vale reír, aquí se vale llorar, aquí todo se vale para la gloria del Señor. Los que no quieren saber pueden salir ahora. Sigan sintonizándonos. Pero con eso dicho, chicos, quiero arrancar de una. Por eso es que hoy no hay introducción, sino que es más un conversatorio, no tanto una entrevista. Todos vamos a hablar, conversar, abrir nuestro corazón. Y arrancamos con la pregunta: ¿cómo fue para ustedes crecer en la iglesia como hijos de pastores? Ojo, tomemos en cuenta esto. Es diferente nacer en una familia pastoral que llegar a ser hijo de pastor cuando ya eres adolescente, joven. Es muy diferente. En nuestro caso, todos desde niños, en mi caso desde la cuna, casi de la cuna. Entonces, ¿cómo fue para ustedes esa experiencia de crecer en una familia pastoral? Bueno, a ver, empezaré yo. La verdad que para mí, en mi caso, sí vengo desde la cuna. Mis padres son pastores desde mucho antes de que yo naciera. Y bueno, también son misioneros. Y crecer en la iglesia, la verdad que es un reto. Es algo que cuesta bastante y creo que es una experiencia muy diferente a lo común. Porque desde muy joven no solamente aprendes todo lo que es bueno, todo lo que es de la iglesia, pero también aprendes todas estas tal vez estructuras que tenemos y que bueno, son a veces normas que tenemos que seguir. Así que la verdad, crecer en la iglesia es un poco difícil. Un poco. Bueno, ¿vamos con lo bueno o con lo malo? La verdad o la mentira, dice La verdad o la Quique. mentira. Bueno, yo creo que crecer... ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo fue para ti crecer en la iglesia bueno. como hijo de un pastor? Bueno, para ser muy sincero, ha sido muy difícil. O sea, no puedo decir que ha sido bonito. Hasta el día de hoy tal vez es un poco complicado para mí, pero ahí vamos afrontando las cosas, sabiendo de que con Dios, pues, es más importante qué es lo que Dios dice de ti que lo que el mundo pueda llegar a decir de ti. Y
Y bueno, también, o sea, no es que todo sea malo, ¿no? Porque al final tienes papás que son buenos y pueden cuidarte, te aconsejan, a veces son muy estrictos, pero gracias a que son estrictos, pues también nos salvan de muchas cosas. Y bueno, estoy muy agradecido, la verdad. Bueno, hasta ahorita nadie me ha contado una experiencia. Ojalá Ceci se anime. A ver, de crecer en la iglesia, ¿no? Sí. ¿Ya con la iglesia? ¿Física o estamos hablando de la vida? No, bueno. Es es una experiencia como un carrusel, altas y bajas. Como todos han dicho que es difícil, pero también hay momentos buenos que te van formando como persona en el crecimiento. ¿Cuál creen que sería el mayor reto tal vez al crecer en una iglesia? ¿O qué es el Yo creo que recuerdo al principio tienen? como niño, así ya siendo honestos, ya chicos, abriendo el corazón. Yo creo que para mí cuando era niña me cargaba mucho ser la primera en llegar a la iglesia y la última en irme. O sea, una niña de 6, 5 años que no aguanta mucho tiempo despierta, que mis papás me lleven a la casa a las 11:30 de la noche después de un culto, o que me tengan que cargar de yo estar rendida debajo de una silla, quedar dormida. Y gracias a eso dormir en las bancas. Exacto. sillas. Aprendemos a dormir hasta en el piso si es necesario. No, y no solo eso. Yo he desarrollado un superpoder, chicos, y es que soy capaz de dormir aunque esté una banda tocando en mi oreja. Yo puedo conciliar el sueño, porque me acuerdo que en las convenciones, en los cultos, cuando se enciende el fuego de Dios y todos están como, ¡fuego pentecostés! Y yo, en mi quinto sueño, ¿no? Entonces... hablando de la niñez. Entonces ahora es como que a veces mi casa queda al lado de discotecas y así, señor reprenda. Pero mi casa queda al lado de lugares así, pero yo duermo en paz toda la noche porque me he acostumbrado a dormir en medio de mucho ruido, en medio de mucha música. Es uno de los mayores retos, creo, tener que siempre estar ahí acompañando a nuestros padres o tener que esperar a que acaben las largas consejerías. No, eso es lo peor. No, porque es que llega un momento en donde ya todo es muy exagerado ya con el tiempo, porque más si somos pequeños y, o sea, somos tan inquietos. Yo me acuerdo mis experiencias donde yo me quedaba hasta muy tarde esperando a mis papás y cuando ya veía la hora ya era las 2 de la mañana. Los que eran inquietos, los que no, sí nos dormíamos. Pero al día siguiente despertarte temprano para ir al colegio. Sí, o tener que ir a los cultos de las noches, entre semana y tener que hacer tareas. No, o alguna en vez el les culto. ha pasado que están a punto de irse temprano porque nuestros papás dejaron a cargo al ujier que cierre la iglesia, pero siempre viene la hermanita o el hermanito de que consejería. Así, estás a punto de ya... Es de la iglesia, ni siquiera se congrega en la iglesia, pero es de otra iglesia y viene a pedir consejería al pastor. Y tú de que estaba tan cerca de irme. Y ahí nos toca a nosotros orar porque Dios les dé problemas más cortos de contar, por favor. Porque algunos de verdad que son horas de consejería. Pero o sea, gracias a eso también, bueno, yo no almorzaba muchas veces porque tenía que esperar a mis papás. ¿No les ha pasado? No, más bien yo siempre era amigo de los que hacían la actividad, iba y pedía mi almuerzo. Sí, así que... Eso también es el lado bueno. Por ejemplo, a mí como hija de pastor, cuando era pequeñita, ¿no? Y saben, los niños son adorables y todo el tema. Los hermanos de la iglesia siempre me regalaban cosas. La hermana de la tiendita siempre me regalaba que un chicle, que un helado, que un dulce. Los de la actividad siempre que un refresco, que algo. O sea, siempre solamente por ser la hija del pastor. O sea, yo puedo decir que los hermanos me han alimentado súper bien. Sí, son muy generosos, la verdad. Yo me acuerdo hasta ahora de una hermana en La Paz que se llamaba Claudia y tenía siempre la cartera llena de dulces y eso nos daba a escondidas y ya mi mamá le decía, no les dé más dulces, les va a salir caries y nos daba a escondidas los dulces. Pero sí, es la verdad un privilegio y la verdad es un honor a veces también poder tener esta cercanía con los hermanos y compartir. Se vuelven incluso tu familia, se vuelven los que te cuidan. Exacto. Porque a veces tus papás están muy ocupados. Siempre la hermana que cuida a los hijos de los pastores. Ah, sí. Siempre. O sea, y gracias a eso también se convierte en nuestra segunda casa la iglesia. Sí o sí, o sea, fija. O sea, creo que a veces pasamos más tiempo en la iglesia que en la casa. Total. O sea, llegamos a dormir
y ya. Yo me considero una persona bien tímida, la verdad. No parezco, yo sé, nadie me va a creer. Difícil de creer, la verdad. Pero es porque para mí la iglesia es mi segunda casa. O sea, yo en la iglesia me siento como en mi casa. Siento que tengo la libertad de ser yo misma. Pero cuando voy a otro lugar, no sé, cuando voy a un lugar nuevo, a otro lugar, me vuelvo súper tímida. No me sale ni una palabra de la boca, de verdad. Pero en la iglesia, como hemos crecido ahí, como es nuestra segunda casa, siento que es por eso que todos los hijos de los pastores aprendemos a desenvolvernos en todo. En todo. Y ahora voy con esta pregunta y para que vayan pensando, ¿cuál es el primer recuerdo que se les viene a la mente creciendo en una familia pastoral? Uy, a ver, mi primer recuerdo así, lo más antiguo, yo creo que sería cuando nos tocaba ir a las convenciones y yo durmiendo en una flota. Que a veces tocaba dormir ahí, incluso en el pasillo, lo que sea, o andar en bloqueos con maletas. Toda una experiencia, si eres chiquito, la verdad. En las que dices, wow, qué complicado el trabajo de mi papá. Sí, pero la verdad muy bonito también viajar. Muy bonito. Pero eso, una experiencia que me acuerdo ahorita. No, yo solo me acuerdo, a ver, o sea, tengo muchas, pero a ver, una así tocando el tema de viajes, donde nos tocó ir en un camión de esos de madera hacia de atrás, y ahí teníamos que ir con todos los hermanos y estábamos con nuestras mantitas. Esa es la experiencia que tengo así de pequeño, pero... Qué frío. No, a ver, de mí mi experiencia puedo decir, en tema de viajes, que siempre mi papá llevaba el auto. Él conducía y ahí nosotros, pero siempre algo sucedía con el auto. Se arruinaba alguna cosa o ese y teníamos que reparar, después ya se arreglaba y todo lo demás. Otra cosa que me recuerda ahorita es el tema con mi hermano, que estábamos en una iglesia bien pequeñita allá en Potosí. Y como no estaban viniendo gente, nada, era unas 2 personas que recién estaban congregándose. La cosa es que nosotros compramos pipocas y lo poníamos así en un baldecito, en unos bañadores, y poníamos precios, 50 centavos. Y ahí orando, dicen la actividad. Y ahí nosotros ahí en cada silla orando, Señor, trae almas, ahí orando. Eso es lo que me recuerdo. O la escuela dominical. Eso siempre somos los que más sabemos en la escuela dominical. Esa es la verdad. Sí, los que siempre ganan los esgrimas bíblicos. Los que a veces terminan dando la clase en vez de la maestra. En mi caso no, yo no era así. ¿No? Suertudos. Lo tenían que ir a traer porque era el niño que corría en el culto. Sí. A ver, chicos, ya cuando uno va creciendo, bueno, cuando uno es niño, uno hace lo que nuestros papás nos dicen, ¿no? Uno no cuestiona ir a la iglesia. O sea, ir a la iglesia se vuelve algo natural. O sea, para mí era muy natural. Normal. Porque un niño va donde el papá va. Entonces era algo normal. Pero ya cuando llegas a la adolescencia, te vuelves más consciente de muchas cosas y ya entra esa etapa donde no quiero ir, ¿no? O sea, y bueno, los que nunca tuvimos el privilegio de decir a nuestros papás, no quiero ir. Entonces, por ejemplo, yo nunca le podía decir eso a mi mamá ni a mi papá. Decirles no quiero ir a la iglesia era para que me ven con la vara. No te pregunté. Exacto. Te estoy diciendo que vamos a la iglesia. Exacto. Pero ya cuando uno se vuelve adolescente, es como que empiezas a cuestionarte muchas cosas. No es por entrar en estigmas ni nada, pero muchas veces empieza la rebeldía, empiezas a juntarte con otras personas que muchas veces no son cristianas. Entonces, ¿cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo vivieron ustedes su adolescencia en la iglesia? ¿Quieres que empiece yo? Sí, dale. No sé por dónde empezar, pero... Mejor empieza tú. Bueno, a ver, respecto a eso de ir a la iglesia, mira, yo tengo ahorita un recuerdo que me acuerdo que justo la pastora Liliana le decía a mi mamá: aproveche que están pequeños y llévelos siempre a la iglesia. Y me acuerdo que había una época en que en La Paz, nosotros estuvimos en La Paz mucho tiempo, hacía a veces mucho frío.
Y en los cultos de las noches mi mamá nos decía, bueno, se van a quedar, y me dejaba a mí y a mi hermano y me decía, se van a cuidar y volvemos en 3 horas. Y yo, no, por favor, llévenos a la iglesia, llévenos a la iglesia. Y mi mamá, no, hace mucho frío, hoy día se van a quedar. Y nos quedábamos yo y mi hermano en la ventana esperando a mis papás a que regresen. Y luego pasaron muchos años y ya cuando estábamos adolescentes llegó el día en el que mi mamá nos decía, bueno, vamos al culto. Y mi hermano, no, es martes, no queremos ir, tenemos mañana colegio, ¿no? Y dijo, no les estoy preguntando, vamos. Ah, pero antes nos dejabas cuando hacía frío. Entonces vienen esas experiencias también, pero siempre mis papás han sido como que nos han incentivado a ir a la iglesia, pero, o sea, no tanto desde una obligación, sino entendiendo por qué vamos. Y también siempre nos han dicho, bueno, este es tu momento de aprender, de prepararte, pero ya cuando seas más grande será tu elección ir o no, ¿no? Claro, pero es que cuando siento que los hijos de los pastores, número 1, somos iguales a todos, a cualquier otra persona, de verdad. Somos igual de pecadores, igual de... No somos los santos ángeles que todos piensan. Exacto, y vivimos nuestro proceso igual que... Tenemos errores, también tenemos fallas, entiéndanos, por favor. Personas. Entonces es como que cuando uno no tiene un encuentro con Dios no entiende muchas cosas. O sea, yo no sé si a ustedes les pasaba, pero reuniones de pastores, reuniones de oración, ayunos, o sea, para mí antes de tener un encuentro con Dios era lo más tedioso y horrible del mundo. O sea, yo decía, no, para mí era tortura quedarme desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en un ayuno. Para mí era lo peor. O sea, yo no quería que lleguen los feriados, porque en la iglesia cuando es Día de la Independencia no es que es feriado, sino que ayunamos por nuestro país todo el día en la iglesia. Entonces yo nunca quería que llegue un 6 de agosto porque yo decía, no, el ayuno. Porque claro, cuando uno no tiene un encuentro con Dios, no sabes disfrutar de la oración, no sabes disfrutar del ayuno, no sabes disfrutar de la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo eran esas experiencias para ustedes? Yo primero puedo decir que siempre, en parte de mis papás, me ayudaban o me incentivaban a que busque de Dios. Me decía, hijita, yo quiero hablarte en esta hora para que conozcas más de Dios, así. Y así, incluso me acuerdo una anécdota, igual que nos hicieron ayunar a mi hermano y a mí. Sí, ayunamos medio ayuno, del mediodía hasta las 6 de la tarde. Pero sí recibimos un premio de un pollo a la brasa, así todo bien, todo rico. Es que y lo que me acuerdo es que le decimos, papi, tenemos hambre. Y mi papá, sí, hijitos, oren, así hay niños en la calle que no tienen para comer, oren por esos niños. Y nosotros, Señor, tenemos hambre. Ay, no. Y después de eso era, ahora sí, Dios les ha bendecido con este pollito, sírvense. Y así. Ah, bueno. Ya me olvidé de qué estábamos hablando. De los ayunos y las sí, oraciones. No, yo no me gustaba. La verdad, yo siempre he tenido peleas con eso. Bueno, ahora ya no, obviamente ya no. Pero así, recordando en ese entonces, pues yo era... No tengo recuerdos así de ayunos, así, porque, como les digo, yo era como que me alejaba. O sea, si estamos hablando de ese entonces, yo estaba muy mal. En el sentido de que no quería saber nada de la iglesia, no quería saber nada de los hermanos. Es más, me aburría. Y siempre tenía así como esas discusiones con mis papás porque yo no quería estar en la iglesia. Porque no sentía, digamos, lo que siento ahora, digamos, que es esa pasión y todo eso, pero... ¿No habías tenido tu encuentro con Dios? No. Y a ver, rápido, paréntesis rápido, ¿a qué edad tuvieron su encuentro con Dios? Quique claramente lo tuvo muy tarde. Muy tarde, pero... demasiado tarde. Yo creo que tuve un primer encuentro con Dios por ahí a mis 8, 9 años. 9, 10. Pero tuve como que una reestructura de tus convicciones. Ver mis convicciones, sí. A los 17, 18, yo creo, por ahí. Sí, recién. ¿No dijiste 14? No, a mis 17, 18, a mis 14 tuve un momento en el que dudé. Y ahí dije, ¿qué hice? Ahí uno a veces creo, bueno, yo soy partidario de que
a veces cuando uno nace en una religión, creces con toda esta mentalidad y todas estas estructuras y llega un punto en el que te preguntas hasta qué punto realmente son cosas que te han aprendido y te han enseñado y has aprendido y has normalizado, o hasta qué punto realmente son convicciones que crees, ¿no? Que son tuyas. Ajá, y eso creo que es muy diferente cuando vives la vida cristiana por rutina, que creo que es lo que nos pasa a muchos hijos de pastores. Como decías, lo de los ayunos, por ejemplo, en mi casa es ley que los domingos ayunamos, sí o sí. Desde niños, desde chiquitos, sí o sí teníamos que ayunar. Entonces, al principio es como que dices, ay, sí, tengo hambre, pero luego tu cuerpo ya se acostumbra y la verdad para mí ayunar un domingo no me cuesta nada ya, porque ya es rutina. Pero, la verdad que sí, pero ¿hasta qué punto es un ayuno de rutina o de costumbre y cuándo es realmente un ayuno por convicción, realmente un ayuno en el que buscas de Dios y no solamente pasas hambre? Sí. ¿Tú a qué edad tuviste tu encuentro, Kiki? Por mis 21 años. Pero fue en esa temporada de la pandemia. Ahí fue donde Dios me sacudió, me hizo entrar Él estaba, en razón. para los que no saben, No sepan. Dios hizo el milagro. No, pero él era un TikToker muy, muy reconocido aquí. ¿Cuántos seguidores tenías? Dilo. A ver, o sea, estaba empezando, pero para ese entonces tenía como 25,000 seguidores, o sea, pero... Ahí viendo Casi humildemente, nada. 25,000 seguidores. Sí, pero, o sea, gracias a eso también es como que Dios empezó a tocar mi vida para evangelizar a los jóvenes, porque yo antes, o sea, no es que bailaba, no es que me ponía a hacer esos trends ni nada. Mentiroso. No, mentira. Efectos de la pandemia. No hacía nada de eso, pero, o sea, sí me ponía a hacer videos motivacionales, como que, pero a veces era chistoso porque andaba yo tan desmotivado, así triste de la vida. Y me ponía a hacer un video así súper motivacional de tú puedes ganar en esta vida. Y yo después de acabar el video ahí todo triste, ¿ahora qué hago conmigo? Se apagan las luces y se apaga la energía. Decía. Sí, pero bueno, así, más o menos por esa edad tuve ese deseo de buscar a Dios, porque ya sentía que estaba en las últimas. Entonces, desde ese entonces ha sido un proceso muy largo para mí hasta el día de hoy, pero ahí vamos ya en los caminos del Señor y ahí como les decía, a ustedes les comentaba, no pienso tener una vida que no sea con Dios. O sea, o es con Dios o ya no hay nada. Wow. Amén. ¿Tú, Cecia? Se puede decir dos oportunidades. Uno, un encuentro, conocer un poco más a Dios fue a mis 9 años, por ahí en un campamento que mi tía me llevó y una maestra de escuela dominical oró por mí. Y o sea, yo ahí entendí, dije, wow, nadie había orado por mí tan fuerte que sentí algo, una presencia de Dios así tan fuerte que lloré así siendo niña. Después ya al aceptar a Cristo en mi corazón, tener un encuentro ya y aceptarlo de verdad, fue como a mis 12, 13 años. Wow, yo creo que en mi caso fue a mis 14 años. A mis 14 años, porque llegué a un punto donde, bueno, a veces yo creo que el problema era yo en muchas áreas, pero terminé quedándome sola en la iglesia. Ninguna de mis amigas se quería juntar conmigo, absolutamente nada. Y por ese tema, mis papás me obligaron a ir al grupo de jóvenes. Todos entendemos a esas amigas de Anneli. Yo todavía... yo todavía no iba al grupo de jóvenes porque tenía 12 años. Entonces era muy pequeña para ir ahí. Pero como mi hermano era el líder, mis papás me obligaron a ir con él, como para que no me sienta tan sola, ¿no? Y como me obligaban, y eran chicos más grandes, los jóvenes tenían ya 17, 18, 19 años, encontré en ese grupo un refugio. No era convertida, no era nada, pero todas mis amigas eran chicas que ya habían tenido un encuentro con Dios. Entonces, ustedes ya saben, uno llega en una edad donde hace todo por querer encajar en el grupo. Entonces ellas oraban, clamaban, lloraban, y yo ahí de... Bueno, oraré, lloraré. Exacto, solo para... Mézclate. Pasa desapercibido. Entonces, solo para estar más cerca de ellas, ¿no? Pero en ese punto de fingir tanto, yo creo, me llegué a encontrar con el Dios verdadero a mis 14 años.
Y ahí tuve un encuentro tan real que yo puedo decir que a partir de esa vez mi vida cambió completamente. O sea, era literalmente nacer de nuevo, nacer otra vez. Y desde esa vez era como que antes no podía orar ni 3 minutos, pero después de ese día no podía salir de mi cuarto porque amaba hablar con Dios. Era como que hablaba y hablaba con Él y hablaba con Él y hablaba con Él. Y me impactó tanto porque me acuerdo que cercano a esas fechas fue un ayuno. Y lo disfruté tanto, yo no quería salir de la iglesia, o sea, la alabanza me sonaba diferente, la oración me sabía diferente, la palabra era diferente, era como que alguien me hubiera quitado la venda de los ojos, me hubiera sacado un tapón de los oídos y de repente empecé a entender todo. Yo creo que es la presencia del Espíritu Santo en la vida de uno, ¿no? Entonces empecé a amar eso, pero puedo decir que nunca hubiera tenido ese encuentro si no hubiera tenido una mamá y un papá que estaban orando por mí sin que yo lo supiera. Sin que yo lo supiera. Pero ellos estaban orando por mí día y noche. Oraban y oraban. Señor, ten un encuentro con ella. Ten un encuentro con ella. Ten un encuentro con ella. Y mi mamá una vez me dijo que ella me entregó en el altar del sacrificio. O sea, haga Abraham y Isaac. No me diré. Difícil decisión. O sea, claro, espiritualmente hablando, ¿no? Pero mi mamá fue como que le dijo a Dios, ella te pertenece, ella ya no es mía. Yo no hay nada que pueda hacer. Solamente tú puedes hacer el milagro. Amén. Amén. Otro milagro. Amén. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes, que siento que es algo en lo que muchos hijos de pastores caen, y es en vivir una doble vida. Delante de tus papás eres una cosa, delante de la iglesia eres una cosa, porque no quieres decepcionar a los tan increíbles padres que has tenido, ni a la iglesia que te ha visto crecer. Pero por detrás lo que realmente eres es otra cosa muy diferente. Así es. Dale, Kike. Bueno, tienes mucha razón, Ani. Esa doble vida a veces es como un virus entre no solo hijos de pastores, sino en general en todos los jóvenes. Y bueno, o sea, mientras hablábamos tú y yo antes del programa, así con los chicos, sobre ese tema, creo que ha sido tan importante que al día de hoy, al poder hablar con nuestros papás sobre ese tema, porque ha llegado un punto, como tú nos decías, que has llegado a un punto de quiebre en donde has tenido que decirle mami, o sea, todo ya. Eso te ha ayudado a que el día de hoy puedas estar más libre, o sea, no vivir esa doble vida como tú dices. Y al igual que a mí, al igual que Uciel, al igual que Cecia. Y así poder estar tranquilos en la iglesia también, o sea, estar relajados. Porque, bueno, es lo que dicen, ¿no? Tener temor a Dios y todo eso, ¿no? Uh-huh. Oye, pero tú nos hacías una pregunta detrás de cámaras. Y creo que tiene que ver mucho con eso. Tú nos decías, ¿qué pasa cuando tu papá, el que les da consejería a todos los hermanos, o sea, tú quieres recibir consejería, pero es como que, a ver, ¿cómo lo ponemos? ¿Cómo se lo explicamos a los que no son hijos de pastores? Porque es algo que creo que nos entenderían bien las personas que sí son hijos de pastores. Saben cómo es cómo es tener que hablar con tu papá, pero tu papá también es tu pastor. Y cómo es a veces incluso tal vez difícil para ellos lograr dividir. Con tu papá. Claro, es difícil para nosotros sincerarnos, porque no sabemos si quien nos va a responder es nuestro papá o el pastor. Wow. Ajá. Uh-huh. Y para los padres debe ser igual todo un reto, porque estás atendiendo a una oveja de tu iglesia, pero también estás atendiendo a tu hijo. Y entonces, ¿cómo vas a corregir? ¿Con vara? ¿Con vara espiritual o con vara física? No. Pero sí, la verdad es muy complicado. Bueno, volviendo al tema de las apariencias, creo que es algo, como decía Enrique, muy común en los jóvenes, pero es mucho más común en los hijos de pastores. Uh-huh. Y en realidad se vuelve en algún punto una exigencia también, porque es como que tenemos expectativas que llenar. La gente espera muchas cosas de nosotros. Esperan los hermanos de la iglesia, esperan los líderes, esperan los mismos pastores, aunque ellos saben que nos cuesta. Y
a veces hay mucho testimonio que debemos guardar, no solamente nuestro propio testimonio, sino que somos testimonio de nuestros padres. Entonces también es un reto para ellos guiarnos. Exacto, porque para si fallas ser así. tú, no caes tú solito, Sí. sino que tus padres caen contigo. Exacto. Se dice el hijo de tal pastor. A veces ni siquiera se dice nuestro nombre. Entonces, es la verdad todo un reto a veces cuidarse, es a veces andar como que tratando de no pisar trampas, pero también en ciertos puntos es más sencillo para nosotros a veces guardar el testimonio porque... O guardar las apariencias. Porque hemos crecido con eso y siento que tal vez es una habilidad que logramos Nos desarrollar. volvemos expertos guardando apariencias. Somos como unos camaleones. No, de hecho, yo sí me he tenido que sincerar con muchas personas que, o sea, a mí me ven alegre y todo, jajaja, pero llega un momento en donde ustedes pueden llegar a entenderme, en donde estás solo y literalmente ahí estás quebrantado. O sea, yo muchas veces, literalmente en la iglesia, todos me pueden ver alegre. Sí. Y clarito se nota cuando yo estoy mal. Mi cara está al piso y ya saben que estoy mal. Pero normalmente eso es rara vez. Y ustedes se pueden dar cuenta cuando mi cara es así. Pero en la iglesia siempre trato de estar así, jajaja, jijiji, jojojo, con todos. Y cuando llego a mi casa ya a veces ahí es donde te soy sacas yo. la máscara y muestras lo que de verdad llevas dentro. No, es que sí. es verdad, nos volvemos muy expertos. Y es que un hijo de pastor sabe cómo comportarse en la iglesia. Sabes cuáles son las expectativas, sabes cuáles son los rituales. Todo es muy protocolar. Y te las sabes todas Sí. las reglas, las normas. Entonces te vuelves capísimo disfrazándote. Y logrando esconder lo que a veces te puede herir, porque a veces, muchas veces, incluso la misma iglesia te puede lastimar, pero no podemos a veces mostrar esa debilidad o esa vulnerabilidad, porque tenemos que mantener siempre, ser el lugar de esperanza, ser el lugar de alegría, Ser el de ejemplo apoyo. de la vida que viven tus padres. Exacto. O sea, muchas veces yo sentía esa presión. Por ejemplo, cuando fui a Chile llegué a un punto de quiebre porque, claro, o sea, yo iba representando mi iglesia, representando mi familia, representando mis papás, representando su ministerio, representando todo. Y tenía que cuidar mis palabras, mis acciones, todo, Sí. todo. Y me sentía súper cohibida porque Todo yo el mundo decía, está a la expectativa. en cualquier momento, exacto, en cualquier momento tal vez en mi humanidad puedo hacer algo y lo voy a desmoronar todo. Y me acuerdo que le llamé un día a mi mamá llorando y le dije, ya no puedo. O sea, le dije, ya no puedo más con esto. No aguanto. ¿Cómo lidio con este peso de perfección? Porque no puedo. O sea, yo le decía, no puedo, no soy perfecta, no puedo. Y mi mamá me dijo algo que creo que me quitó ese yugo que me estaba aplastando y se lo comparto hoy. Pequeño tip a los hijos de los pastores. Ella me dijo, si tu mirada está en agradar a la gente y en cuidar una imagen y una perfección, vas a llegar vas a llegar a nada. ¿Entiendes? Se te va a ir las fuerzas, no vas a poder. Pero si tu mente está en agradar a Dios, entonces lo demás va a venir por añadidura. Si en ti Amén. Eso también hay un consejo más de que siempre nosotros no podíamos refugiarnos en alguien, ¿no? En una persona, pero había la oportunidad de siempre refugiarnos en Dios. Eso en parte de mi vida ha sido así. Si he cometido un error o algo, siempre buscaba hablar con Dios. O sea, cuando ya tenía el encuentro con Dios, siempre iba a refugiarme a Dios. Eso me recuerda a algo que me dijo un líder una vez, a quien admiro mucho. Me acuerdo que había una época en la que teníamos el grupo de preadolescentes y hacíamos estas reuniones de oración. Y la verdad, orar más de 20 minutos, media hora, me cansaba. Yo ya me quedaba sin conversación con Dios. Se me acababan los gloria a Dios, los aleluyas y decía, ya no sé de qué más orar, y la oración seguía. Y entonces, algo que me dijo una vez este líder es, aprende a hablar con Dios como si fuera tu amigo. Y muchas veces creo que un reto que vivimos como hijos de pastores y que la verdad fue algo que me lastimó mucho en mi adolescencia, diría yo, fue no poder contarle los problemas a nadie. Porque no podía contar mis problemas a hermanos de la iglesia, no podía contar los problemas a los líderes, no podía hablar con mis papás,
porque no sabía cuándo me iba a responder el pastor o me iba a responder mi papá. O aparte eso de decir, mi papá ya está lidiando con mucho y yo no Y voy hay a hacer muchas una carga cosas. más para él. Y a veces tú ves tus problemas no tan relevantes para contarlos, pero no solamente no podía hablarlos ahí, porque tampoco podía hablarlos con alguien del mundo. No podía hablarlo con Porque un no le iban a amigo. entender. No iban a entender mi experiencia como hijo de pastor. Y tampoco quería decírselo a mis amigos hijos de pastores porque no quería, porque seguro estaban con los mismos problemas. Pero O tal vez el testimonio, o cuidar exacto, el testimonio. prefería no hacerlo y decía, muchas veces quedas en esa verdadera soledad donde no tienes a nadie, de verdad nadie con quien hablar. Y ahí me acordaba en la soledad de mi habitación de Dios y decía, bueno, Dios me va a entender y Dios es quien me va a escuchar. Y empecé a aprender a hablar con Dios como si fuera un amigo. Y se volvió un hábito. Ahora puedo estar en el transporte público, en la calle, y le empiezo a contar y le digo así como que, ¿qué opinas de esto que está pasando? Así Es como que si creo fuera que mi cuando amigo. creces en un ambiente religioso, lo que se te queda en la mente es el Dios que te presenta la religión, no el verdadero Dios. El Dios del apocalipsis. El Dios del apocalipsis, el Dios que está esperando llevarte al infierno, el Dios que está con su vara para castigarte apenas hagas algo malo, el Dios que te condena, o sea, en mi mente, aunque mis papás nunca fue su intención mostrarme a Dios de esa manera, obviamente, pero siento que en mi mente de niña yo lo entendía así, porque siempre hay un Dios que todo lo ve, ¿no? Y si hacemos cosas malas, niños, nos vamos a ir al infierno. No. O Dios te va a castigar. Cuando no, en realidad no es así. Dios, para mi parte, O sea, sí nos castiga, sí nos moldea. Pero incluso yo... serían las consecuencias de Claro, los claro, actos, exacto. no tanto el castigo, Exacto. sino las consecuencias de tus actos. Aquí. Sabes que va a ser que esa cosa que estás haciendo es malo y te va a haber una consecuencia y después, digamos que Dios ya te perdona. Pasa el tiempo, no te salva, ¿no? Las consecuencias que ya sí o sí tienes que cumplir. Es que yo les digo esto porque siento que cuando yo llegué a mi adolescencia, más que no querer saber de Dios, me sentía inmerecedora de Él. Sentía que no merecía el amor de Dios. Porque yo decía, Dios ama a las personas buenas. Dios ama a las personas que oran, a las personas que les gusta leer su Biblia, a las personas que aman ir a la iglesia. Dios ama a esas personas de luz y paz. Y yo me veía y era pura oscuridad. A mí me da flojera. Exacto. Y no solo eso, sino que uno obviamente cuando no conoce a Dios se mete en muchas cosas, hace muchas cosas porque la carne es carne y te sientes tan inmerecedor. Dices, es imposible que Dios me ame. O sea, es imposible que Dios me ame. Y cuando yo tuve ese encuentro con Él, era Dios gritándome, Annelise, te amo. Te amo. Y yo era de, ¿no ves toda la cochinada que llevo dentro? La misma culpa a veces que a uno lo Exacto, la persigue. culpa, la Y Dios te vergüenza. está ahí diciendo, yo ya te perdoné. Y Exacto. ahí es cuando empiezas igual a conocer mucho la misericordia El verdadero de Dios, el Dios Sí. más allá de la religión. Y ahí es donde empiezas a conocer, sí, el Dios de tus padres, pero el Dios de tus padres se vuelve el tuyo. Sí. Y se vuelve tu propia experiencia y tu propia convicción. Exacto. Amén. Ahí es cuando lo Aleluya. vives. Sí, realmente poder vivir cosas que a veces tú dices, esto ha sido muy difícil para mí y sientes esa culpabilidad que a veces es el mismo diablo, yo creo, tratando de seguir envolviéndote y a veces son cosas tan pequeñas pero que tú sabes que estuvieron mal y aunque ya oraste, ya Dios te perdonó, sigues con eso y me acuerdo que había una época en la que yo me sentía muy mal por algo y una vez un pastor me dijo, y lo dijo en una prédica, en realidad dijo, ¿por qué sigues recriminándote esas cosas si yo ya te perdoné? Decía Dios. Y entonces era algo que a veces veía y era claro, yo mismo martirizándome y Dios ha perdonado cosas y podemos ver su gracia y su misericordia constantemente, la Exacto. verdad. Y Se me viene a la mente como antes decías de cámaras que decías que los hijos de pastores tienen una doble porción, un doble premio. Y a veces el enemigo o incluso nosotros mismos, la mente pone esas artimañas así en nuestra mente de decir que no mereces esas bendiciones, no mereces esos premios que Dios te da. eso es verdad. Y te quiere alejar del camino de esa doble porción, esos propósitos que Dios ha creado, te quiere alejar. Algo que siempre he oído es que
cualquier servicio de altar es de los más atacados por el diablo. Por eso tienen que ser personas muy preparadas espiritualmente, y claramente los pastores están junto con los hijos de pastores y somos atacados bastante. Pero la verdad es que Dios es misericordioso, y la verdad es que esa es una de las cosas buenas de ser hijo de pastor también, que tenemos esa promesa de bendición de parte de Dios para nosotros. Y bueno, la verdad, no todo es malo de ser hijo de pastor. Tenemos muchos beneficios y privilegios por los cuales estamos agradecidos. Venimos de lugares tranquilos, de casas tranquilas. No hemos tenido esto que decíamos de que para nosotros, por ejemplo, ha sido muy raro crecer y alguna vez ver a alguien borracho. Al menos a mí en la calle yo no podía entender ver a alguien borracho, pero puedo entender totalmente ver a alguien recibiendo el Espíritu Santo. Entonces, creo que son cosas que se vuelven comunes, ¿no? Para ti, pero es una experiencia bastante fuera de lo común, con muchos beneficios, pero también con muchas responsabilidades. Eso, responsabilidades. En ese sentido, ¿alguna vez se han sentido inmerecedores de haber nacido en la familia que han nacido? Sí, creo que hasta el día de hoy llego pensando eso. Yo sí. No es como que... a ver, a veces hasta ir a la iglesia hasta el día de hoy, todo eso, a veces me cuesta un poquito no cumplir, digamos, esas expectativas que la gente, como decíamos, ¿no? Que la gente ve del hijo del pastor y todo eso. Y a veces cuando me dicen, Enriquito, eres un gran siervo de Dios, yo digo, no. No me digan pastorcito. Me cuesta porque la verdad es que creo que es un título muy bonito que te digan eso. Y a veces a mí me cuesta bastante, pero gracias a Dios estoy ya como que venciendo eso y tratando de aceptar de que también Dios hace las cosas nuevas, renueva. Y aceptar eso. Aceptar eso, claro. Aceptar la gracia. No, yo recuerdo que una vez cuando me equivoqué muy mal en la vida, y ya habiendo conocido a Cristo y todo, llegué a un punto de que no podía mirar a mi papá a la cara. Y no porque mi papá me haya hecho algo, sino porque me sentía indigna de ser su hija. O sea, yo decía, tú me has criado tan bien. Me lo has dado todo en la vida, no solamente materialmente ni emocionalmente, sino también espiritualmente. O sea, has satisfecho todas las necesidades que una persona puede tener en espíritu, alma y cuerpo. Y yo pagarte de esa manera, no puedo, o sea, tengo tanta vergüenza que siento que no puedo mirarte a la cara. No puedo sentarme, o sea, no soy digna de sentarme en una mesa contigo. No soy, o sea, llegué a ese punto de decir, mis papás obviamente no son perfectos, pero han sido tan buenos conmigo. Han sido, o sea, yo les decía, gracias a Dios nunca me pasó esto, pero yo me ponía a pensar y decía, imagínate que un día llegue, no sé, borracha a la casa. ¿Qué le puedo decir a mi papá? Ay, si tú siempre llegas así. No puedo. Porque jamás he visto eso. Nunca he visto a mi mamá borracha. Nunca he visto a mi papá borracho. Tampoco les puedo decir, es que lo que tú me haces, ¿qué me han hecho más que darme amor y cariño? No. O sea, es eso, ¿no? Que a veces uno siente ese tipo de presión de decir, es que mis papás me lo han dado todo. Y les tengo que pagar bien. Y no puedo equivocarme. Y es eso, algo que se me venía a la mente mientras ustedes hablaban era que a veces igual la iglesia pone esta presión de que cualquier otro joven puede descarriarse, pero el hijo del pastor no. Sí. El hijo del pastor no puede, porque es el hijo del pastor. ¿Cómo es posible? Pero en cambio tenemos que tener esta visión de que el hijo del pastor es cualquier que otro, es igual a otro joven. Una pastora hace poco me decía, el problema del hijo del pastor es que le han metido que es hijo de pastor en la cabeza. Y lo primero que tenemos que hacer es sacarle eso de la mente. Es que ahí se viene el perfeccionismo de que tal, tú eres la imagen. O sea, en cierto punto sí eres la imagen. Eso no lo vamos a negar. Pero eso llega a afectarnos bastante. Porque no podemos hacer tales cosas porque, ay no, me van a mirar mal, los hermanos van a decir tal, y ya pues te encierras. Y cargas con pesos que Dios nunca te mandó a cargar. O sea, la verdad. Y es difícil porque nosotros... Al menos nuestros padres eligieron ser pastores, pero nosotros nos tocó nacer de hijos de pastores. No tuvimos la oportunidad de tener esta elección de este ministerio. Entonces nos toca adaptarnos a eso. Nos toca desde muy pequeños aprender a sobrevivir en estos entornos.
Pero sobrevivir porque a veces tienes que andar como con pinzas. Hay cosas que no puedes decir frente a ciertas personas. Hay cosas que no puedes hacer. Tienes que aprender a estar siempre bien comportadito. Y desde muy pequeño. Y hay algunos que tal vez es más difícil. Pero hay otros que la verdad eso se nos hacía muy fácil. Y ahí es cuando viene, creo, también el otro lado, porque hay otros que pueden decir, a mí me cuesta ir a la iglesia así. En mi caso, la verdad, la iglesia siempre fue mi refugio. La iglesia siempre fue el único lugar donde me sentía cómodo, me sentía parte, me sentía bienvenido. Entonces, para mí era al revés. Para mí era incómodo salir al mundo y llegar al colegio, llegar a diferentes espacios donde la gente no podía entender por qué yo no hacía ciertas cosas, por qué yo nunca hablaba malas palabras, por qué no era violento, por qué no hacía ciertas acciones o tenía ciertas actitudes, mucho más allá de ser hijo de pastor, era a veces porque era cristiano. Y creo que es algo que vivimos no solamente los hijos de pastores, sino también los hijos de hermanos cristianos que nacen en la iglesia. Personas que han crecido en un hogar cristiano, en un hogar religioso. Y entonces puede ser a veces algo que vivimos, pero para mí siempre fue la iglesia, pero luego llega un punto en el que esta rutina de cumplir expectativas se vuelve cansadora. Y llega un punto en el que te puede desgastar incluso estar en el espacio que era tu familia, que era la misma iglesia, y llegar a entender que ahí ya no son tus fuerzas las que pueden seguir manteniendo eso, porque las apariencias no duran para siempre. Y llega un punto en el que ya no puedes más, no puedes seguir aparentando más. Muchas veces y explotas. Y puedes llegar a explotar. Y entonces es como que, la verdad, ahí es cuando necesitas ese encuentro genuino para poder, como decías tú, hacer las cosas por amor a Dios y no por cumplir con un servicio o con algo. Expectativas de los demás. Empiezas a vivir para Dios y no para la gente. Exacto. Y ahí recién vienen las cosas por añadidura y ahí recién no te cansas. Entonces... Wow, Amén, siervo, aleluya. Es emocional. Sí. Bueno, a la administración, ok. Falta la administración. Pero dale tú, Cecilia, creo que querías contarnos algo también. Bueno, todo viendo, puedo aportar de que en la anécdota de Annelies podía ver el reflejo de Dios, cómo la misericordia de Dios va dándonos a cada persona, como decir, yo me siento indigno de ser tu hija, de ser tu hijo, porque si tantas bendiciones me has dado tú y yo aún te he fallado, he cometido tantos errores, no merezco ser tu hijo. Pero es así, cuán grande es el amor de Dios, cuánto es la misericordia de Dios, que no solo se basa en una persona, sino también en los hijos de pastores. O sea, te está reflejando en una persona ese amor, esa misericordia. Y algo que creo que es muy, muy bueno igual y gracias a Dios existe también, es que a veces es difícil tener con quién hablar, pero yo he tenido la suerte de tener líderes de jóvenes, líderes de prejóvenes, que han sido ese apoyo o esa ayuda a veces en momentos difíciles y han sido una guía, la verdad, y me han acompañado. Y creo que a veces eso es bueno igual que existe en la iglesia. Gente que pueda tratar de entender al hijo del pastor, que pueda hacer ese apoyo. Y no solamente con los hijos de pastores, también con el mismo pastor. Exacto. A veces tienen luchas que las personas no saben. Cuando estás en el altar dando una prédica, puedes estar siendo usado por Dios y ministrado, pero vivir Tu vida toda una personal batalla. es otra cosa. Y a veces los mismos pastores yo creo que deben sentir esta necesidad de tener con quién hablar igual. Y es bueno cuando hay hermanos que son, además de hermanos en la iglesia, son amigos, son cercanos. Es que es eso, y es uno de los principios que manejamos en este podcast, es la persona detrás del personaje. Conocemos al personaje. Ya, yo muchas veces, o bueno, sé que todos nosotros nos mostramos de cierta forma en redes sociales y la gente piensa, porque ha sido una cuestionante y yo les he preguntado, ¿cómo piensan ustedes que es la vida de un hijo de pastor? Y ellos dicen, uy, no, viajes, privilegios, todo les va bien, son los mejores alumnos, ustedes no experimentan pruebas, ustedes no esto, ustedes no el otro. Pero eso es porque estás viendo al personaje, pero no estás viendo a la persona detrás del personaje. Y como hablábamos al principio, nos hemos vuelto expertos en ponernos máscaras
y en quitárnosla en nuestra soledad. Nos hemos vuelto expertos en ponernos máscaras de perfección, de felicidad, de alegría, de que todo está, de espiritualidad, máscaras de santidad, cuando muchos por dentro son lobitos rapaces, ¿no? Que necesitan ser transformados por el Espíritu de Dios. Pero yo creo que cuando uno llega a Cristo y cuando tienes una verdadera relación con Él deshace y polvoriza todas tus máscaras. Y es como el que te quita el maquillaje y el que te muestra lo que en realidad eres. Y para un hijo de pastor eso es escalofriante, decir que me conozcan como yo realmente soy. O realmente ver tú mismo o creer que eras la persona perfecta, la estructura que venías creando durante años. Uh-huh. Y luego encuentras esa revelación y te das cuenta de que por más de toda la lucha por mostrarte perfecto que intentes, no lo logras. Y dices, ¿qué más tengo que hacer? Y llegas a un punto en el que dices, yo ya no puedo seguir con esta lucha. Y ahí es cuando realmente es Dios quien te dice, el único perfecto soy yo y yo soy quien quiero guiarte en este camino, y aprendes a tratar de parecerte más a Jesús, ¿no? Wow, chicos, ya se va a hacer 1 hora, ¿pueden creerlo? No, qué Pero rápido. para terminar, me gustaría que puedan decir un consejo que lo aplican ahora, pero que les hubiera gustado que alguien se los diga cuando estaban en su momento más crítico de tal vez quejarte y decir, no, o sea, como tú decías, yo no pedí nacer en esta familia, yo no pedí esto, yo no pedí el otro, y cuando empiezas a rechazar ser hijo de pastor y empiezas a tener una cosa así de que Dios, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué me tocó a mí? O en esos momentos difíciles, ¿cuál es un consejo que ahora lo aplican que les hubiera gustado que alguien se los diga en ese tiempo? A ver, no se peleen. Está difícil la pregunta. Bueno, el consejo que me gustaría darles, que me hubiera gustado que me den a mí cuando estaba solo y no buscaba ayuda tal vez de nadie, era seguir adelante. En esos momentos en donde ya no puedes más, porque sé que hay muchos hijos de pastores que llegan a pasar esto. Y a veces es muy complicado hablar. No es nada fácil. No. Yo cuántas veces hubiera querido irme de la iglesia con tal de no hacer quedar mal a mis papás. O muchas veces dejar de venir a las convenciones. Muchas veces tampoco quería molestar a ustedes, nada, porque no quería ser la molestia de nadie. Entonces, yo el consejo que les puedo dar, seas hijo de pastor o solo eres un hermano, un joven que eres importante igual, yo te digo, sigue adelante. Aunque tal vez la adversidad sea tan grande en tu vida, sigue adelante, porque con el Señor todas las cosas se hacen nuevas. No podemos encerrarnos con lo que la gente nos llega a decir, con lo que la gente nos llega incluso hasta mandar al infierno, que nos digan, tú ya no tienes salvación de nada. Todas esas palabras ya no tienen ningún valor y no tienen que tener ningún valor en tu vida. Lo que tú tienes que llegar a hacer es buscar a Dios, tener un encuentro genuino con Él. Y yo te animo a eso, joven, porque es muy duro. Hay muchas cosas que no hablamos, pero yo te animo de todo corazón, busca a Dios. Busca a Dios, habla con tus padres, háblales, diles. Y como decía Nelis, sé tú mismo, diles lo que pasa contigo y el Señor va a ir procesando tu vida. No será fácil, no te digo que de la noche a la mañana todo va a cambiar, pero va a ser un proceso en el cual Dios va a hacer algo con tu vida y después ya cuando pase el tiempo tú vas a estar aliviado, tranquilo. Y creo que hemos llegado a pasar esa experiencia nosotros de después de tantos años incluso de estar así encerrados, mostrando una apariencia que no éramos nosotros.
al final hemos podido decir gracias, Señor, porque tienes esa libertad de adorar a Dios, de arrodillarte. Yo le veo a Annelise adorando y es porque ha sido un proceso, no es que de la noche a la mañana ha podido adorar así, exaltar a Dios. Incluso Uziel, hablar así, de esa manera, no es como que ha pasado un proceso él también, y gracias a eso el Señor... El Señor... En otro capítulo. El Señor ha hecho algo en él y él ya se siente bien, al igual que Cecia. Entonces, joven, nada está acabado. Dios te ama y Dios puede hacer algo contigo. Qué fuerte. Uy, a ver, ¿qué consejo podría dar yo? Se me viene a la mente decirle, bueno, a todos los jóvenes, pero sobre todo a los hijos de pastores, que aprendan a vivir en libertad. No en libertinaje. No en libertinaje, no. Aclaro. No. En libertad, sí, en la libertad sí, queda. No en libertinaje. En la libertad queda Cristo. Pero es una libertad que solo se puede vivir en un encuentro, como decía Annelise. No esperes a llegar a ese punto en el que estas apariencias que te atan se vuelvan algo que lleguen a quebrarte. Intenta llegar a esa libertad. Tenemos como hijos de pastores el beneficio de que tenemos la iglesia siempre ahí, tenemos la palabra ahí cerca, y a veces no la aprovechamos como hijos de pastores. Entonces, aprender a vivir con la libertad de Jesús creo que es algo que todos los cristianos debemos aprender a hacerlo, porque solo Él puede aligerar nuestras cargas. Vivimos a veces siendo cristianos, pero con muchos problemas encima, con muchas cargas, y Jesús está ahí diciéndonos, entrégame todo, yo quiero ayudarte, yo quiero que vivas más libre, pero no, queremos hacerlo nosotros sí o sí. Y creo que es algo que nos cuesta mucho como hijos de pastores, es algo que creo que a veces incluso le cuesta a muchos pastores también. Entonces, aprender a vivir en esa libertad puede ser algo muy bueno y muy sanador para tener una libertad espiritual más genuina también. Y eso, y lo segundo que les diría es, cuando oren, no pidan paciencia, pidan paz, porque pedir paciencia te trae más problemas. Esos serían mis consejos. Bueno, que para todos los que están viendo y escuchándonos, te motivo a que puedas conocer a Jesús, puedas tener un encuentro con Dios, porque Él es el único que sabe quién eres tú. ¿Quién eres tú? Él es tu creador y te ha diseñado para grandes cosas, pero tienes que darle la oportunidad de conocerle. No el tema del Dios de tus papás, sino tu Dios. Que Él cumpla tu propósito. En ti. Así es. Wow, me robaste el consejo. Justo eso quería decir. No, siento que otro consejo que puedo dar, aparte del de Cecia, es no vivas para las expectativas de la gente. Ni no vivas bajo las expectativas ni de tus padres. Ni de tus padres, ni de la gente. Vive para cumplir los sueños de Dios en tu vida. Sea lo que eso sea. Si Dios te llamó a ser pastor igual que tus papás, gloria a Dios por eso. Si Dios te mandó a ser todo menos un pastor, gloria a Dios por eso también, porque estigmatizamos mucho esto del pastorado. Y ser pastor no es el único propósito que Dios tiene con los seres humanos en la tierra. Dios tiene múltiples propósitos con todos nosotros. Y que seas hijo de pastor no significa que tienes que ser pastor, no significa que tienes que ser líder, no significa que tienes que ser obrero, no significa que tienes que ser diácono, nada de esas cosas. Vive para cumplir los sueños de Dios en esta tierra. Lo que Dios te ha llamado a hacer, lo que Dios te ha mandado a hacer, hazlo. Y vas a vivir una vida plena. Vas a vivir una vida feliz, vas a vivir una vida completa. Que la gente diga lo que tenga que decir. Miren, Jesús, siendo el hombre más perfecto en esta tierra, su propio pueblo lo mató. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que la gente no va a hacer lo mismo con nosotros? Si vivimos para la aprobación de la gente, tarde o temprano vamos a terminar muriendo por su rechazo. Pero si vivimos para la aprobación de Dios, que es el único que importa, como dice Uziel, vamos a vivir una vida en libertad.
Deja de cargar con cosas que no tienes que cargar. Deja de ponerte más peso. Esta vida ya es difícil para todos, de alguna u otra forma, para todos. Ya tiene sus retos, ya tiene sus dificultades. No te pongas un peso más encima, sino que más bien ser hijo de pastor sea aquello que te hace la carga más ligera. Goza de la bendición de tus padres, goza de ese sacerdocio, a lo bien. No estoy hablando de aprovecharte, digo de que le saques lo mejor, que lo veas como un privilegio. Qué lindo saber que tienes padres que aman a Dios y que no aman el alcohol, que no aman la droga, que no aman el adulterio, que no aman esas... Qué hermoso eso. Ya no desperdices tu vida quejándote. Haber nacido en una familia pastoral es de lo mejor que te ha podido pasar en la vida, aunque no lo creas y aunque no lo veas de esa forma ahorita. Así que, a corazón abierto, te dejamos con esas enseñanzas. Siento que ha faltado mucho por decir, muchísimo. Sí, bastante. Ha faltado muchas lágrimas por llorar. Más consejos. Contigo sí, definitivamente nos volvemos a encontrar. Y con ustedes también, chicos. Gracias. Cuando quieran, aquí estaremos listos para abrir el corazón. Aquí tenemos la doctora que nos va a suturar ahorita. Sí, por favor. Pero nada, gracias a ti por haberte quedado hasta el final de este episodio. Yo sé que es duro, yo sé que es difícil, pero también sé que todos nos vamos de aquí con grandes lecciones recordadas y aprendidas. No te olvides que el próximo episodio igual vamos a estar con una invitada de lujo, así que no te lo puedes perder. Sé que se ve un poco improvisado, que no es el set que solemos tener, pero no quería perder la oportunidad de hacer un podcast con grandes amigos míos desde la infancia. Espero haya sido de bendición para tu vida. Si lo ha sido, déjenlo en los comentarios, por favor, queremos leerte. Y bueno, me callo, no digo nada más. Dios te bendiga, nos vemos la próxima. Adiós. A corazón abierto. La libertad de ser genuino.